Buenos días, bienvenidos al segundo panel de estas jornadas de educación en patrimonio. En este panel tenemos el placer de contar con tres expositores muy destacados de nuestro panorama nacional sobre patrimonio. Tenemos al director general de la Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación, William Rey. También contamos con Marina Devoto, que fue es profesora de Educación Secundaria y de Formación en Educación, y Adriana Careaga, presidenta de ICOMOS Uruguay. Luego estaré haciendo una presentación más profunda. En primer lugar, voy a presentar a William Rey, director general de la Comisión Patrimonio Cultural de la Nación, catedrático de Historia de la Arquitectura en la Universidad de la República, doctor en Historia del Arte y consultor para la OEA en materia patrimonial. William nos estará hablando sobre historia y patrimonio, relaciones recíprocas. Bien, es un gusto enorme estar hoy aquí, sobre todo en apoyo a una tarea fundamental que es la formación en materia de enseñanza sobre el área del patrimonio cultural. Una relación importantísima que en muchos países comienza muy temprano, pero que en nuestro país ha tenido un delay considerable que debemos superar y debemos justamente pasar a una etapa diferente de integración entre ambos espacios, entre ambas áreas. Yo voy a hablar hoy sobre esas relaciones que son a veces notorias por simples, a veces son bastante más complejas, entre lo que son los discursos de la historia y el patrimonio cultural, definido como concepto, pero también establecido como bienes culturales en procesos de declaratoria o procesos de protección. Voy a comenzar planteando que el concepto de patrimonio cultural se ata con algo que quizás ya vieron, pero que es importante tener en cuenta de partida, que es el concepto de legado. Los bienes culturales y naturales están fuertemente vinculados, cuando tienen dimensión patrimonial, a la idea del legado, a la idea de la herencia. Los ingleses llaman heritage precisamente al patrimonio en una relación bien directa entre ambas cosas. Pero el patrimonio cultural implica también tres conceptos básicos, que son el de temporalidad, el de significación y el de valor. Tres elementos fundamentales que van a estar a su vez en una relación muy directa con las maneras en que la comunidad los entiende, tanto a la temporalidad, a la significación como el valor. La temporalidad no es igual en el mundo oriental que en el mundo occidental. El sentido de autenticidad, por ejemplo, está muy atado a la temporalidad, y esto también establece cambios importantes, quizás porque el concepto de patrimonio fue muy trabajado, sobre todo a partir del siglo XVIII, en el contexto occidental, fundamentalmente europeo y en menor medida luego americano. Se tiende a pensar de que las maneras de entender el patrimonio en ese espacio de la geografía mundial es en realidad el que debe orientar y dirigir las ideas capitales, las ideas fundamentales. No es así. Evidentemente el mundo oriental se ha integrado, yo diría, en los últimos 80 o 90 años, desde la conceptualización del patrimonio de manera muy fuerte, más allá de que el concepto de patrimonio fuese distinto y fuese también muy extenso en el tiempo hacia atrás. Una de las preguntas que vale la pena hacerse es por qué el patrimonio cultural le puede importar a la comunidad. Y hay una cantidad enorme de respuestas, entre ellas las que están allí planteadas, porque constituye un saber acumulado en el tiempo,
que aporta significados, porque recuerda a las generaciones pasadas y explica mejor el presente, porque la comunidad encuentra en el patrimonio un sentido de identidad y pertenencia. Todas estas son, digamos, respuestas posibles a la cuestión de por qué importa el patrimonio cultural a la comunidad. Pero podrían ser estas respuestas muy análogos si preguntáramos lo mismo acerca de la historia. Es decir, la historia también podría responderse en su valor para la comunidad con respuestas como estas que están aquí. Los bienes culturales en general son objetos que sintetizan tres aspectos muy importantes, que son la teoría, la experiencia y la investigación. Siempre detrás de un bien cultural que ha tenido un proceso de patrimonialización, hay una investigación realizada que nos permite conocerlo más en profundidad, hay una experiencia, que es una experiencia que puede ser de la comunidad o no, y hay una teoría, cuidado con esto, hay una teoría que respalda ese proceso de protección, de valoración o de cualquiera de las acciones correspondientes como conservación o restauración. Esa teoría es precisamente el cuerpo doctrinario, el cuerpo de pensamientos que define al patrimonio, y en cada lugar y en cada tiempo. Los bienes culturales, a su vez, para constituirse en bienes patrimoniales, requieren un proceso de selección. Es decir, la frase tal cual está allí, si todo es patrimonio, nada es patrimonio. O sea, el patrimonio es una selección, ¿verdad?, de bienes que no siempre pueden ser comunes a la opinión de todos, y esa selección también la encontramos en la historia, ¿verdad? Es decir, la historia también es selección. O sea, nadie establece una narrativa de la totalidad del tiempo pasado, ni de una parte de la totalidad del tiempo pasado. Si no, seríamos algo así como Funes el Memorioso, aquel personaje borgiano que registraba todo el pasado, ¿verdad? Y que precisamente por registrar todo el pasado era un ser ahistórico, no era un ser histórico, era un ser fuera de la historia, era una especie de registro absoluto del tiempo. Bueno, los bienes patrimoniales también son una selección, y son una selección que se realizan en base a una manera de ver el pasado, a un determinado relato. Nosotros podríamos establecer relatos muy distintos solamente si consideramos los bienes declarados en nuestro país, que tienen que ver con qué. Bueno, tienen que ver obviamente con la mirada que hay acerca de la historia. Los bienes patrimoniales son, al igual que la historia, también vehículos fundamentales para la relación intergeneracional. Si algo, digamos, es afín a la idea de patrimonio, es justamente esa capacidad de hilar, de establecer relaciones entre las distintas generaciones. En el siglo XVIII, los trabajos realizados en Pompeya y Herculano fueron, yo diría, algo así como un punto de inflexión en la manera de ver el patrimonio, pero también un punto de inflexión en las relaciones entre disciplinas diferentes, como eran, por ejemplo, la historia y la arqueología, pero también en la construcción de un nuevo concepto. Podríamos perfectamente entender que el sentimiento patrimonial existe desde la antigüedad realmente, pero también es verdad que el concepto de patrimonio comienza a tomar forma a partir de ese siglo XVIII. Por lo tanto, es válido decir que el concepto de patrimonio es un concepto moderno, es un concepto que nace en el marco de la Ilustración, en ese siglo XVIII donde va a revolucionar todo, la idea del museo, el concepto, digamos, de socialización de determinados bienes, y se va construyendo en sí una serie de ideas que van a estar muy atadas a los procesos de restauración, es decir, la restauración como proceso, como
actividad disciplinar va a ser muy importante como lugar para la reflexión. Se va a ir trabajando el proceso de restauración, se va a ir cometiendo muchos errores en esa línea, pero también se va a ir aprendiendo mucho y sacando conclusiones acerca de cómo debemos restaurar, cómo debemos pensar ese objeto del pasado y, bueno, evidentemente marca un cambio sustancial. Desde la restauración va a haber un cuerpo de pensamiento, de doctrina muy importante. Y ese cuerpo va a vincular muchos de los parámetros, los pensamientos que estaban o empezaban a instalarse en la arqueología con los de la historia del arte y la arquitectura. Recordemos que la historia del arte, hasta ese siglo XVIII, era una suerte de síntesis de lo que, bueno, Vasari había empezado a construir como historia de la vida de los artistas, pero también involucraba la crítica y también involucraba un pensamiento profundo en materia de filosofía del arte, de estética. Bueno, el siglo XVIII va a empezar a separar lo que es justamente el campo de la estética, con el trabajo de Baumgarten, la filosofía del arte, va a empezar con los trabajos de Diderot en las críticas a los salones, a separar la crítica como un cuerpo de pensamiento específico, y la historia del arte va a seguir su curso todavía muy aferrada a la tradición vasariana de narrar, ¿verdad?, la historia del arte como historia de la vida de los artistas. La arqueología aparece como una fuente de conocimiento fundamental que va a estar fundada en el hallazgo. Pero esto no quiere decir que desde la arqueología no se vayan construyendo un cuerpo de ideas muy importantes para la historia y, por supuesto, para la conformación de ese nuevo concepto de patrimonio. La arqueología trabaja, como decimos, a partir del hallazgo, con restos físicos, que van a aportar también mucha información, pero que también van a ser identificados por las fuentes escritas de la historia, ya sea por fuentes secundarias, en el sentido de la labor que realizaron historiadores específicos contemporáneos, o fuentes antiguas para poder trabajar mejor los bienes que se van descubriendo e identificando. Pero también la arqueología trabaja con documentos escritos provenientes de la epigrafía, es decir, de aquellas inscripciones que los propios monumentos tienen. Ahí estamos viendo el Arco de Tito, que evidentemente tiene una carga considerable en términos epigráficos. Entonces, la arqueología se está enriqueciendo con la historia, ¿verdad? Y la historia, a su vez, se está también transformando por efectos de esos hallazgos, de esas apariciones que empiezan a darse de forma cada vez mayor. Recordemos que en los trabajos que se iniciaron en Pompeya y Herculano se cometieron muchísimos errores. Es la iniciativa de un rey ilustrado, de Carlos III, que el rey español, que va a ser después, para entonces era virrey de Nápoles, y se utiliza pólvora. Bueno, hay una carga de desastres increíbles, pero esa carga de experiencia con errores va a ser muy importante para la reconversión metodológica de la arqueología a partir de aquel momento. A comienzos del siglo XIX, el romanticismo va a plantear desde el cuerpo estético y desde la propia historia un cambio sustancial en lo que hace a la mirada del pasado. Hay una revisión del pasado, hay una sobrevaloración en aquellos años de las historias que podían tener más vínculo con un pasado nacional, hay un reencuentro con tiempos para entonces considerados oscuros. Sin duda el medioevo es un ámbito del pasado que va a ser muy abordado. Hay una valoración de la memoria y del recuerdo,
y hay una valoración también de la ruina como objeto estético. Todos estos elementos van a confluir en un nuevo punto de inflexión, diríamos, dentro de esa modernidad, que va a habilitar trabajos en áreas hasta ahora absolutamente abandonadas o no trabajadas. La figura... bueno, estoy mal entonces. La figura de, sin duda, de Víctor Hugo, que con Nuestra Señora de París, digamos, potencia todo el interés por el mundo medieval, y también con sus dibujos. Conocemos mucho a Víctor Hugo por su obra literaria, pero son realmente importantes e interesantes todos sus dibujos, que también nos hablan de muchos de los principios que van a ser tomados en cuenta por la arqueología y por la historia. Allí un personaje llamado Viollet-le-Duc, un arquitecto francés, va a hacer una serie de intervenciones en edificios de origen gótico. Va a ser muy importante su intervención en Nuestra Señora de París, y va a reformular una cantidad de elementos que no estaban, que las van a agregar a partir de lo que él entendía eran bienes que, si bien no estaban, bien podían estar, decía Viollet. Se genera un nuevo rosetón, se completa una de las torres, se agregan algunas gárgolas, a veces como resultado de la invención, y se reponen todos los reyes de la galería que estaba en fachada, que habían sido decapitados en la Revolución y que, digamos, de una manera un poco libre, los interpreta y los coloca nuevamente en su lugar, con imágenes, cabezas distintas de lo que posiblemente fueron. Aquella a la izquierda estamos viendo, de hace pocos años atrás, el incendio de la aguja, que tenía una estructura de madera y que había sido proyectada justamente por Viollet. A la derecha, para ver el grado, digamos, de intervención abierta que tenía Viollet, podemos ver el castillo de Pierrefonds abajo, completado, pero miren ustedes de dónde partió, de una ruina, ¿verdad?, que era absolutamente diferente a lo que finalmente terminó haciendo. Estos caminos también son caminos que luego van a ser muy discutidos, puestos en duda, pero Viollet era un individuo que conocía muy bien la historia, que había escrito muchísimos trabajos, entre ellos un excelente diccionario razonado de la arquitectura, donde demostraba un conocimiento del gótico excepcional. Para entonces, nosotros nos estamos encontrando con que ese vínculo entre arqueología, historia de la arquitectura y el concepto de patrimonio continúan estableciendo lazos, pero ya no solo a partir de la teoría de la restauración, sino también de la propia teoría de la arquitectura, de la enseñanza de la arquitectura y de los cambios que se van a producir en las artes visuales. Un verdadero paradigma de restauración será para nosotros la aparición en escena de los trabajos que se realizan en la Alhambra a comienzos del siglo XX. Ahí vemos dos figuras muy importantes, que es don Leopoldo Torres Balbás, aquí, y hacia el otro lado la figura de Gómez Moreno, un Manuel Gómez Moreno, un arqueólogo importantísimo de enorme peso en la construcción de los nuevos relatos patrimoniales en España, y que estuvo en Uruguay en la década del 20 dictando 10 conferencias, y que va a tener también su impacto sobre una serie de arquitectos nacionales que lo consultan y que van a mantener una relación epistolar larga con Gómez Moreno. Aquí estamos viendo la figura de Christoffersen, un arquitecto que escribe muchísimo sobre historia, sobre arte y sobre arquitectura, y debajo Alberto Zunfelde, quien será invitado por Torres Balbás, el gran restaurador de la Alhambra, para escribir sobre arquitectura. Y aparece un artículo muy interesante que es una mirada histórica de la arquitectura en
la revista de la Sociedad de Arquitectura de Madrid. Julio Vilamajó, también un arquitecto que va a interesarse por el alambrismo, es decir, por toda la producción que significó la Alhambra, va a hacer un relevamiento de la Alhambra estando allí en su viaje de estudios, y por aquellos años también comenzarán los trabajos de recuperación de una cantidad importante de bienes del periodo colonial, como por ejemplo la recuperación de la fortaleza de Santa Teresa, una operación compleja que partió, digamos, de una documentación seria, pero que quizá, al igual que Violet, debió establecer reconstrucciones a partir de la invención, a partir de la imaginación. No en cuanto a la ubicación planimétrica, porque estaban los planos, pero no estaban los alzados de los edificios. Ahí pueden ver el estado en que se encontraba la fortaleza hasta llegar al grado tan alto de restauración que tuvo. Si analizamos las publicaciones de esos años, vamos a ver cómo todas tienen una enorme preocupación por la materia patrimonial, por los procesos de conservación y restauración. Estoy hablando de la revista de la Sociedad de Arquitectos, de la revista del Instituto Histórico y Geográfico, de la revista de la Sociedad de Arqueología, pero también de una serie de publicaciones que se hacen en ese momento y que muchas están conectadas directamente con la tarea de restauración. Hay un número enorme de recuperaciones, rehabilitaciones, restauraciones que se realizan, yo diría, entre los años 20 y 60, que van a incluir a un número muy alto de edificios coloniales, donde los historiadores, los arquitectos, restauradores van a estar trabajando muchas veces de la mano y produciendo también luego una serie de publicaciones como la magnífica de Pérez Montero sobre el Cabildo, ¿verdad? O cualquier otra, las que existen, por ejemplo, sobre la Iglesia Matriz. Pero también en esos años 60 se consolida lo que podríamos llamar una historia conciliadora. La figura de Pibel, sin duda, es una figura referencial en un libro como Historia de los partidos y de las ideas políticas en el Uruguay, que van a buscar en el relato alcanzar un grado de conciliación histórica entre aquellos partidos que habían estado enfrentados y que era necesario. Pibel obviamente se da cuenta, como Mommsen se dio cuenta en el siglo XIX, de que la historia jugaba un papel capital en determinados procesos históricos de base política. Ese discurso conciliador historiográfico vamos a encontrarlo obviamente en una serie de procesos de musealización que se van a dar en el país, que están siempre siendo equilibrados desde la mirada política, a la Casa de Rivera, la Casa de la Valleja, a la Quinta de Valle, la Quinta de Herrera, ¿no? En una suerte de patrimonio compensado, podríamos decir. En los años 60 también, pero sobre todo en los 70, hay un gran descubrimiento de autores que están apuntando a una historia de larga duración, tratando de interesarse por aquellas estructuras que tienen un proceso largo en el tiempo, y allí obviamente todos los estudios semiológicos de Roland Barthes, el gran libro de Brodel en esta materia, y por supuesto los trabajos de Panofsky en el marco de la iconología. Ya estoy terminando. Esto tiene una traducción, esa mirada histórica de la revolución va a tener una traducción bien directa en la arquitectura, en la enseñanza de la arquitectura, pero también en lo que hace a la apreciación del patrimonio. Van a interesar y mucho aquellas estructuras que tienen un tiempo largo, ¿verdad?, de existencia, tal como Aldo Rossi y la gente,
todos los intelectuales de la tendencia italiana van a plantear sobre qué es lo que importa, en definitiva, en la ciudad. ¿Cuál es la arquitectura de la ciudad? Aquella arquitectura que permanece en el tiempo, y permanece en el tiempo porque tiene una sólida, fuerte, consolidada base cultural. Están entre esas dimensiones las tipologías arquitectónicas, ¿verdad? Las estructuras de patio que nosotros podemos ver en el tiempo de la colonia, pero también en la casa estándar de finales del siglo XIX y en una cantidad de proyectos del siglo XX. ¿Por qué? Porque las estructuras tipológicas son en arquitectura, ¿verdad?, esencias de larga duración histórica. Todas las actuaciones que se hicieron desde el Banco Hipotecario en los años 80 y 90, fundadas en una razón patrimonial de puesta en valor de áreas como el Cordón, por ejemplo, o el Centro, partieron justamente de esta mirada de la historia, ¿no? Vean ustedes cómo hay una dependencia importante de los cambios de mirada de la historia en relación a la afectación de los bienes culturales. Y bueno, quizá también, y esta es mi última imagen, se empezó también a poner en valor el sentido que los trazados urbanos tenían. Son de esta época las declaratorias de monumentos históricos nacionales, por ejemplo, de los trazados de Villa Soriano, de la Ciudad Vieja de Montevideo, de Carrasco, etcétera. O sea, hay un sentido de lo patrimonial que está atendiendo a una estructura de larga duración, como es justamente el trazado de la ciudad. Lo mismo con las tipologías arquitectónicas, hijas justamente de ese cambio historiográfico. Nada más. Disculpen. Le damos las gracias a William Rey por sus palabras. Disculpen que tuve un poquito de tos, como todos en esta época. Estoy con un poquito de tos. A continuación, bien. A continuación le vamos a dar la palabra a Marina Devoto. Marina Devoto es egresada del Profesorado de Historia del IPA, magíster en Didáctica de la Historia de la Universidad CLAE. Realizó numerosos artículos y ponencias en revistas especializadas en enseñanza de la historia en Argentina, Uruguay y Brasil. Actualmente profesora de Historia en la Dirección General de Educación Secundaria, contenista del portal Uruguay Educa, profesora de Filosofía de la Historia y Didáctica de la Historia 1 y 3 en el CERP del Sur, en el Consejo de Formación en Educación. Bueno, buenos días a todos. Qué hermosa concurrencia con este día. Primero voy a agradecer a la comisión por la invitación. La verdad que no soy tan destacada expositora con respecto al patrimonio comparado con los colegas, con los compañeros de mesa que tengo. Y lo otro que voy a aclarar también, hace 3 días que tengo un terrible ataque de asma y me tomé todos los medicamentos posibles, así que si no me escuchan bien, disculpen, pero es el tiempo, ¿no? Bueno, yo encaré esta ponencia en esa clave, ¿no? ¿Qué pasa con el patrimonio en la enseñanza de la historia y en la historiografía? ¿Sí? Hay que recordar que mi formación profesional tiene que ver con la teoría de la historia, porque soy docente de filosofía de la historia, y en la didáctica, ¿sí? Entonces, mi encare va a ser hacia esas dos claves que forman mi identidad profesional, y como profesora de historia de hace un montón de años, ¿sí? Entonces, primero quiero aclarar que considero que la enseñanza del patrimonio es sumamente importante. Yo desde hace 19 años trabajo en Sauce. Desde el 2006 trabajo con el paleontólogo Richard Fariña en coordinación. Ha sido una experiencia para mí, sobre todo para cuando daba
primer año, que ahora es noveno, incalculable, es una persona que siempre está a la mano del liceo, y además trabajo en el Liceo de Sauce 2, que es donde nos encontramos en ese predio, ¿no? Entonces, la enseñanza del patrimonio en mis clases de historia están permanentemente y yo no voy a cuestionarlo. Me parece sumamente importante. Quiero partir de esta base porque a partir de este momento yo voy a trabajar con algunas complejidades que existen entre la relación historia y patrimonio, ¿sí? Simplemente porque considero que debido a mi participación en congresos en enseñanza de la historia en Argentina como en Brasil, el patrimonio siempre está, ha hecho una inclusión sumamente rápida en nuestras vidas y en la enseñanza de la historia. Y esto es una sensación personal que siento que a veces corre a la historia, ¿no? La inclusión del patrimonio ha corrido un poco a la historia, o a veces se hace como una especie de trueque o de derroque que me parece que habría que empezar como a problematizar. Yo voy a trabajar con, sobre todo, 3 historiadores que hablan de la memoria, ¿no? Y ahora voy a hablar por qué elegí estos autores con respecto a la memoria, que están preocupados por esta inclusión en la disciplina histórica para después volcar estas cuestiones al nivel de la enseñanza. O sea, todo lo que le voy a presentar son dudas. O sea, yo no voy a dejar nada cerrado, son dudas para discutir y que me parece interesante que nos pongamos a discutir desde la teoría en esta cuestión del patrimonio. Enzo Traverso, historiador italiano, está preocupado en un libro que escribe en idioma original en el 2000, pero que sale en su edición en español en el 2007, que es Usos del pasado, instrucciones de uso. La preocupación que tiene por el avance del turismo de la memoria, lo llama él, ¿no? Me parece que todos ya sabemos que hace años que el turismo, para mí mal llamado histórico, o el turismo patrimonial, ha superado al turismo playa a nivel mundial, ¿sí? Y que eso ha hecho que los estados pongan mucha atención con respecto al cuidado y conservación del patrimonio, con todas las dificultades que eso representa para una sociedad que está permanentemente en transformación, ¿no? Y yo acá lo que puse es, por una parte, este fenómeno que dice de este turismo de la memoria, revela un proceso de reificación del pasado que se transforma en un objeto de consumo al que se embellece, se neutraliza y se hace rentable. Con frecuencia, el historiador es convocado a participar en este proceso en calidad de profesional y experto, quien, según las palabras de Olivier Dumoulin, hace de su conocimiento una mercancía como el resto de los bienes de consumo que inundan nuestras sociedades. Vieron que es una cita bomba, prácticamente, ¿no? Pero mi intención no es tirar abajo, por eso lo repito, me parece importante, sino que empecemos a complejizar la enseñanza la inclusión de la enseñanza del patrimonio en nuestras clases de enseñanza de la historia de esta disciplina, ¿no? Dice, por otra parte, el fenómeno recuerda desde muchas perspectivas lo que Erich Hobsbawm ha denominado la invención de la tradición. Un pasado real o mítico alrededor del cual se construyen prácticas ritualizadas que tratan de reforzar la cohesión de un grupo o comunidad. Esto se ha repetido bastante desde que se inició, o sea, como el patrimonio en realidad tiene que ver con los valores de la comunidad, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la comunidad? Ese es el tema que me parece que habría que empezar a complejizar. Como dijo el arquitecto, el patrimonio responde a un relato, ¿sí? A un relato de esa comunidad, y bueno, y entonces podemos empezar a preguntarnos cuál es la comunidad que representa este proceso de patrimonialización. Es decir, dice, la memoria tiende a convertirse en el vector de una religión civil del mundo occidental con su sistema de valores, creencias, símbolos y liturgias.
Para los especializados en historia nos hace mucho recordar a los procesos de nacionalización, de la formación de los Estados-nación. O sea, no es casualidad que el Sotraverso cita a Erich Hobsbawm, ¿no?, con su libro de Nación y Nacionalismo. También habría que pensar en el libro de Benedict Anderson, ¿no?, donde los museos, la cartografía, todo eso representan construcciones para el Estado-nación. Entonces yo a partir de acá dejo algunas interrogantes abiertas que me representan en la enseñanza de la historia, ¿no? La enseñanza de la historia debe responder a la demanda del turismo convirtiendo el patrimonio en una cosa. No lo sé. Preferiría que no, pero en realidad no lo sé. Dice, la enseñanza de la historia debe continuar su función de ser el vector de esa religión civil. Bueno, ¿qué es lo que sucede? La disciplina histórica que nació junto a los Estados-naciones y que por lo tanto respondió a la necesidad de crear el Estado-nación, actualmente se ha separado la historia académica con respecto a la historia que no sé si era política, en ese momento no lo era, que construía el Estado-nación, ¿sí? O sea, a partir de los años 60 empieza como a llevar dos caminos diferentes, algo que era un camino solo, ¿no? El arquitecto citó al libro de Pibel, ¿no? Y entonces era un camino solo, estaba respondiendo a la creación del ser uruguayo. Pero actualmente la disciplina, o sea, la academia, o sea, la investigación histórica no responde a eso. Entonces, ¿cómo trasladamos eso a la enseñanza de la historia? Porque de última estamos enseñando una disciplina que cambia sus intereses, ¿sí?, y sus miradas en estos últimos tiempos, ¿sí? Entonces, también es algo que siempre ando con esa pregunta en la cabeza cada vez que doy clase, ¿sí? O sea, a mí me gusta complejizar mi tarea de la enseñanza de la historia y complejizarla desde la teoría, ¿sí? Desde la teoría. Y en la medida de lo posible tratar de conversar con mis estudiantes de secundaria y de formación docente con respecto a estos temas. Pierre Nora es uno de los, digamos, de los clásicos con respecto a esto, su magnífica obra de los lugares de la memoria, que en realidad está traducido al español solo la introducción, ¿no?, donde Pierre Nora, los lugares de la memoria terminan siendo los lugares del patrimonio de la construcción de la identidad francesa, ¿no? Yo no sé mucho de francés, pero estuve bichando todos los tomos, ¿no?, que más allá de que la introducción está en español, los tomos, y termina como reificando algunas cuestiones que tienen que ver con el ser nacional francés, ¿sí? Pero Pierre Nora también se cuestionaba estas cosas, ¿no? Por algo su libro se llama Los lugares de la memoria y no los lugares de la historia, ¿no? Porque Pierre Nora en esa introducción hace una interesantísima separación entre memoria e historia. Una separación que yo creo que es demasiado tajante, ¿no? Estoy de acuerdo con Paul Ricoeur que la memoria es la matriz de la historia, ¿no? Y además los relatos históricos, los relatos de la investigación histórica responden a una demanda social, así como responde a una demanda social los procesos de patrimonialización. En eso sí estoy de acuerdo, que ahí hay como una cuestión junta. El tema es si esa demanda de procesos de patrimonialización responden a las mismas demandas en las cuales la investigación histórica está llevando a cabo. Lo otro, ¿no? Y esto es por qué venía Pierre Nora. Bueno, el patrimonio, ¿pertenece al campo de la memoria o de la historia? Tampoco tengo una respuesta, ¿no? Y no quiero tenerla, o sea, quiero que realmente pensemos en estas cosas, discutamos estas cosas, teoricemos sobre estas cosas. Ahí está Pierre Nora, los lugares de la memoria aparecen cuando los mecanismos de transmisión de la memoria colectiva se pierden. Y acá se habló mucho del legado y de la herencia, ¿no? Esos lugares de patrimonialización, de patrimonio, aparecen cuando los mecanismos
de transmisión oral de la memoria de una comunidad están perdidas, ¿no? Nora habla ahí en la transformación, dice, hay una inclusión en Francia en la década de los 80 impresionante sobre el patrimonio. Y él explica cuáles son las situaciones políticas y económicas que llevan a eso. Entre ellos él dice, bueno, toda la comunidad campesina desaparece en Francia, o sea, baja un 4%, 10% de la población, solo trabaja en ámbitos rurales. Eso, dice, significó una migración campo-ciudad muy importante y entonces la pérdida de esos mecanismos de herencia, digamos, de transmisión de memoria oral. Dice, y esto no es, dice, no, es bastante simbólico que este proceso de memoria arranque desde el campo hacia la ciudad. Hoy se hablaba de la importancia de los museos, de las maestras rurales, de los museos, ¿no? O sea, también nosotros acá tenemos como una cuestión donde el interior de nuestro país empezó a llevar la posta sobre la patrimonialización y sobre los procesos de enseñanzas del patrimonio, ¿sí? Al igual que en Francia. Bueno, me voy a apurar. ¿Qué papel le queda a la historia, no? El patrimonio, Ñeco es un antropólogo decolonial, ¿sí? Y él tiene un artículo, para mí, bastante conmovedor para nosotros, conmovedor en la medida en que nos hace preguntarnos muchas cosas. Dice, el patrimonio es la manifestación más concreta del nosotros histórico. Claro, redondo y autocontenido, cuya definición fue la tarea inconclusa de los proyectos nacionales. O sea, los proyectos nacionales fracasaron y a partir, dice Enzo Traverso, del quiebre de memoria que tiene que ver con las dos guerras mundiales, el holocausto judío, ¿no? Y entonces ahí el quiebre de la memoria de la humanidad es que empiezan con estos procesos de patrimonialización que retoman los proyectos de los estados nacionales. ¿Qué papel le queda a la enseñanza de la historia entonces? Vamos por este lado, vamos por este otro, conjugamos un poco estas cuestiones. El último punto a complejizar es la neutralidad del patrimonio, ¿no? El patrimonio es neutral. Y Ñeco ahí también dice, el patrimonio parece sustantivo, inocuo y no problemático, probablemente debido a la profunda naturalización a la que ha sido sometido el patrimonio. El patrimonio es, no deviene. Ahora, la historia, como disciplina y como enseñanza, estudia los cambios, ¿sí? Si el patrimonio es y no deviene, ¿sí? Entonces no entraría en esa figuración de los cambios. ¿Qué hacemos con esta representación de patrimonio? Yo tengo algunas respuestas ahora, no es todo horrible. Dice, ¿qué hacemos con el cambio como factor fundamental de la historia como disciplina? O sea, ¿cómo conciliamos la historia como disciplina en la actualidad y sus preocupaciones, las preocupaciones de la enseñanza de la historia que tiene que ver con la construcción de una ciudadanía, como dice la UNESCO, cultural, global además, ¿no? Además de nacional, global, ¿no? Y ¿qué se hace con esto? Yo acá puse una posible respuesta, hacer visibles los procesos de patrimonialización. Otra vez, yo no sé si este es el camino, yo se los estoy presentando para que podamos pensar en esto o me planteen otras cosas. Así como la historiografía es desnudada en nuestras clases, o por lo menos en la mía, los discursos historiográficos son desnudados, es quién escribe, en qué momento se escribe, para qué escribe en esto, ¿no? Las contraposiciones de la historiografía me resultan muy interesantes de trabajar en nuestras clases, en la mía por lo menos. Lo mismo me parece que habría que hacer con los procesos de patrimonialización. Bueno, historizar qué procesos de patrimonialización hubo detrás de ese patrimonio. ¿Quiénes lo deciden? ¿Sí? Tomemos en cuenta que la decisión última del patrimonio es una política estatal. ¿En qué momento se decide? Como dice Pierre Nora, bueno, los 80 para Francia fue el momento fundamental por situaciones políticas, económicas y sociales. Dice, ese énfasis no es, dice, la crítica
patrimonial que habla Ñeco, historiza, desnaturaliza y por eso hace énfasis en el proceso y no en el sustantivo. Dice, ese énfasis no es gratuito, significa pensar históricamente. O sea, el patrimonio es un proceso histórico, ¿sí? O sea, el proceso de patrimonialización, perdón, no el patrimonio, el proceso de patrimonialización. Dice, porque patrimonio habla de una ontología fija en un lugar de una jerarquía, mientras la patrimonialización habla de un evento, un devenir, un proceso. Y ahí me parece que está nuestra cuestión con la historia, ¿no? Incluir el patrimonio en nuestras clases e historizar los procesos de patrimonialización, así como historizamos los procesos de construcción de relatos historiográficos. Muchas gracias. ¿Me pasé mucho? Muchas gracias. Vamos a hacer un cambio para la proyección. Vamos a cederle la palabra ahora a Adriana Careaga. Adriana es magíster en políticas públicas, profesora de historia, licenciada en educación, profesora del Instituto de Educación Universidad Ort, presidente del Consejo de Monumentos y Sitios ICOMOS Uruguay, integrante de la Junta Administrativa de ICOMOS sede Francia. Bueno, muchas gracias. Voy a poner esto aquí, así no me excedo. Bueno, ¿se escucha? Sí, perfecto. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias a los organizadores. Para mí es un verdadero placer estar aquí hoy y para mí es motivo de celebración a nivel personal porque es una instancia que esperé hace 15 años o más. Cuando Educación y Patrimonio comenzamos a trabajar por el año 2005, y estoy viendo aquí al profesor Alejandro Jiménez, en un espacio cultural al pie de la muralla que comenzamos a trabajar en Educación y Patrimonio. Es celebración porque hay una comisión conformada a nivel país, lo cual me parece muy importante para pensar la educación y patrimonio como una política pública estatal. Entonces, desde ese lugar, sistematizar todas esas experiencias que se están dando a nivel país, creo que es un hito para celebrar. También los conferencistas, me excluyo, tan potentosos que están aquí, pero además resaltar la invitación a Olaya Fontalmerías, que la doctora está encargada del Observatorio de Educación y Patrimonio de España. Hoy el doctor Rey decía que Uruguay tiene un delay, tiene varios delays el Uruguay, y sí, estamos en una etapa embrionaria, pero eso no quiere decir que no haya una serie de experiencias interesantísimas a nivel país, que bueno, que esto lo está poniendo en evidencia. Sin más, yo también voy a hablar desde la complejidad. Y había una vez un señor que se hacía llamar Odín, era un seudónimo, perdón, y iba por la Ciudad Vieja rellenando vacíos con mosaicos. Ese señor, que muchos deben ver, las baldosas que hay en la Ciudad Vieja, se extendió a Cordona, hay muchos imitadores de Odín, pero este señor que decía, bueno, lo hago, tiene una maestría, y lo hacía de noche, iba con su Portland y rellenaba esos espacios, porque dice, en Latinoamérica lo público no es de nadie. Y además, dice, el montevideano va siempre mirando por otras cosas y no mira hacia abajo. Y él empezó a poner eso, y esto que el mosaico, ¿no, verdad?, cubrió con mosaicos muchas cuadras de la Ciudad Vieja, en el 2015 la Intendencia de Montevideo decide cambiar las veredas y poner todo hormigón. Para los que vivimos en Ciudad Vieja fue bastante bueno porque siempre pisábamos y era todo un lío en las veredas. Pero ¿qué pasó? Empezaron a marcar con rojo las baldosas de Odín y las iban a sacar. ¿Y qué pasó? En pocos días en las redes se decide que esas baldosas no se tocaban. ¿Era bien de interés departamental? No. ¿Monumento Histórico Nacional? No. ¿Quién lo defendió? Los ciudadanos, los vecinos. Y entonces ahí me lleva a pensar qué es, estoy también con las preguntas como la profesora Devoto, me lleva a pensar qué entendemos por patrimonio cultural. Para mí es un imán semántico. El patrimonio cultural, tenemos muchas concepciones de patrimonio cultural. Incluso seguimos hablando de patrimonio inmaterial,
y material por las convenciones que tenemos de UNESCO, del 1972 y el 2005, es decir, seguimos manejando eso cuando en realidad sabemos que el patrimonio es uno, pero necesitamos categorizar para entender. Entonces, bueno, ¿qué entendemos por patrimonio cultural? Sería bueno un primer ejercicio, a ver si todos los que estamos aquí y escuchando y que después se ve por YouTube, pensamos lo mismo de patrimonio cultural. ¿Desde qué lugar hablamos? ¿Cuál es nuestro marco teórico? Que hoy se hablaba, ¿no verdad? Que claro que todo es teoría, por supuesto. Pero bueno, ¿de qué lugar hablamos? Entonces, hoy el doctor Rey decía, bueno, para el patrimonio tenemos que entender que tiene que haber una temporalidad, una significación, una significatividad y un valor. El patrimonio, justamente, la condición ontológica del patrimonio es una acción, es valorar. La cuestión está, ¿qué valores manejamos? ¿Desde qué lugar le otorgamos valor? Y ya no estoy pensando en las convenciones internacionales, en el valor universal excepcional que maneja UNESCO para declarar los valores. Pero la pregunta sería, ¿quién decide lo que se preservará para futuras generaciones? Hoy hablamos de comunidades. Y muchas veces en el dossier ICOMOS, que es el organismo al cual pertenezco, que es el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, órgano asesor de UNESCO en lo que tiene que ver con la declaración de los bienes de patrimonio mundial, allí se habla mucho de que la comunidad tiene que intervenir en todos los bienes de patrimonio mundial. Y muchas veces se pone como un saludo a la bandera, se interviene la comunidad. Pero ¿cuál fue el proceso que la comunidad se apropió de un bien? Esa es una pregunta. ¿Cuáles son los criterios de selección? ¿Qué decimos? ¿No verdad? Como en los casos de las baldosas de Odín. ¿Qué fue? Fue importante ¿por qué? Porque eran lindas, artísticas, patrimoniales, históricas. ¿Cuál fue el valor? ¿Y cómo ha sido el proceso de consulta? Cuando un bien se declara patrimonio, ¿no verdad? Y estoy pensando en el caso de las murallas de Montevideo, cuando llevamos a la Comisión del Patrimonio para que se declarara monumento histórico. Bueno, llevamos 1000 firmas, toda una investigación atrás, ¿verdad? Y hubo un proceso de sensibilización acerca de las murallas. Nadie hablaba de las murallas de Montevideo hasta hace unos años, hasta que después todo el mundo quiere tener su muralla propia y corren los límites de dónde van las murallas de Montevideo. Pero si no tenemos las preguntas, como dice Gertz, bueno, si no tenemos las respuestas, como dice Gertz, discutamos las preguntas. Las respuestas, la profesora de voto dice, yo no las tengo. Como profesora de historia siempre decimos, no las tenemos las respuestas. Claro, pero bueno, discutamos entonces las preguntas. Se habló también de la temporalidad, ¿no es cierto?, del valor histórico del patrimonio. Y acá tenemos nuestra invitación, aquí, ¿no?, hoy. Y no es lo mismo, y el doctor Rey lo dijo, en el siglo XVIII, ese concepto de patrimonio, lo que fue modificándose a través del tiempo. Hoy a mí, obviamente, no me da el tiempo para profundizar en esto, simplemente mencionarlo, que tiene una condición histórica el patrimonio. Entonces, siglo XVIII, XIX, ¿en qué se centraban los especialistas, los arquitectos, los arqueólogos? En el objeto. Es decir, el objeto como tal, y acá tenemos unas divinas columnas jónicas, ¿no verdad?, en el hall aquí de Utuy, y eso es lo que es sacro, porque hay una sacralidad, ¿no verdad?, del objeto. Sin duda ninguna, esto fue cambiando con el tiempo. Corrimos el eje de interés, y esto tiene que ver con la historia también. Es decir, que con esta historia de los estados-naciones, del patrimonio, bueno, hoy en día el peso está puesto en otro lado, en las comunidades. Ahora, si miramos a través del tiempo y qué pasa con el patrimonio y qué es lo que sucede a nivel global, hay como una homogeneización cultural globalizante, pero a la vez también hay procesos identitarios locales que están dialogando en una tensión permanente y desde eso, ¿no verdad?, tenemos que estar atentos. Yo olvidé mencionar, cuando hablamos de la condición histórica del patrimonio, pensamos también en todo el cuerpo de doctrina que está teniendo en juego, ¿no verdad?, hoy. Doctrina, por ejemplo, constituye muchas asociaciones internacionales, entre ellas ICOMOS, y el concepto de turismo, que se hacía alusión hoy, también ha cambiado. Por mucho tiempo, turismo y patrimonio era un matrimonio irreconciliable. Sin embargo, el año pasado, ICOMOS Internacional puso, ¿no verdad?, elaboró una carta de turismo cultural donde el concepto de turismo ha cambiado.
y sustancialmente. Y está ligado con las metas de desarrollo sostenible, está ligado con otra serie de conceptos que tenemos que también que poner en diálogo. Ahora, por otra parte, hay el patrimonio parece que goza de una ubicuidad, está en todos lados. Y nosotros tenemos una gran fiesta de patrimonio para envidia de nuestros vecinos, que se hace todos los 1 de octubre, que le decimos el Día de la Familia, porque van todos, y van a visitar cosas que están abiertas todo el año, pero el Día del Patrimonio tienen que ir. Y esto justamente tiene que ver con esta ola patrimonializadora, digamos, con esta voluntad de conocer, pero también en tensiones permanentes que hay en este presente fugaz, en la vuelta al pasado, que también hay un peligro ahí, porque muchas veces caemos en el romanticismo, y lo pongo como ejemplo en las murallas de Montevideo. Nos olvidamos el conflicto que eran esas murallas, y nos quedamos con lo romántico de la piedra. Entonces, también eso ponerlo en perspectiva. Las memorias particulares, la universalización, otra tensión, y otra tensión que a mí me gusta mucho, la colectividad de las comunidades y las élites intelectuales. Es decir, las instituciones públicas, que ahí también hay una tensión bien interesante para dialogar. Lo que sí, el patrimonio es una construcción social, de eso no hay ninguna duda. Es decir, es un campo que está en permanente construcción y que tiene que ver con el presente que estamos. El patrimonio en ese sentido habla mucho más del presente que del pasado, porque ¿qué es lo que queremos valorar? ¿Cuál es ese diálogo que decía el doctor Rey de intergeneracional? ¿Cómo lo construimos? ¿Cómo lo perduramos? Por otra parte, el patrimonio cultural es por naturaleza conflictivo. Y les puse un ejemplo montevideano, la Rambla, que está en la lista indicativa de la UNESCO. Hace muchos años, no sé cuándo vamos a pasarla para el patrimonio, eso lo dejo por ahí, lo tiro para la comisión. La cuestión es que está en la lista de patrimonio, pero cuando se hace la Rambla, y estamos hablando de los años 1930, 1940, ahí se pierden 2 playas, como la playa Santana, San Patricio, es decir, y de alguna forma la ciudad se da vuelta, como en todas las tramas urbanas que tienen alteración. París, con los boulevards con Haussmann, es decir, una serie de ciudades que cambian. Pero acá es evidente que esto es patrimonio para los montevideanos, y acá es la mirada montevideano-céntrica, no para los uruguayos, que decimos, para los montevideanos más que nada, porque aquí en la Rambla pasa de todo, festividades, digamos, festividades también y celebraciones de todo tipo. Y hay un cuidado también, es donde la Intendencia gasta su mayor dinero para conservar también esos bloques de granito y también preservar ese patrimonio. Lo cierto es que el valor también del patrimonio tiene un valor simbólico que tiene que ver, se habló también, con la identidad. Pensemos las fortificaciones, está en nuestro escudo, ¿no es verdad? También están en el escudo nacional, también están en el escudo de Montevideo, pero también pensar ese valor simbólico que tiene un paisaje urbano, como en el caso de la bahía de Montevideo, un paisaje histórico urbano, ¿no es verdad? Es decir, qué es lo que sucede hoy desde allí y cómo es que se vive la ciudad a partir de un valor que se le otorga. Yo me gusta hablar del patrimonio como un ecosistema. Un compañero de ICOMOS me dice, pero si es un ecosistema, dice, hay animales grandes que se comen a los chicos en un ecosistema. Pero en realidad, a mí me gusta esto, pensarlo desde la biología, porque el patrimonio son capas de significados diversas, son articulaciones permanentes, son diversas miradas, son el entramado de actores, y donde allí convergen las comunidades, los grupos de presión, la academia, las agencias gubernamentales, las ONG, entre otras, y hay acuerdos y disonancias permanentes. Y es en esa arena conflictiva que el diálogo tiene que tener lugar. El diálogo permanente y la puesta, digamos, de significados y decir de qué lugar partimos. Por eso yo hago énfasis en las capas de significados. Por otro lado, y vuelvo a la invitación de hoy, el patrimonio está centrado en la gente. Allí hay una pareja, ¿no? Muy chiquita. ¿Pero qué vimos primero? Las columnas jónicas, ¿o no? Sí, bueno, pero hay gente. Hoy en día el patrimonio se habla que está centrado en la gente, en las personas. Son la gente, ¿no es verdad?, donde en realidad hacen valer esas columnas jónicas. Y dicen que ahí pasan cosas. No es la columna jónica, por la columna jónica. En ICOMOS tenemos una política donde cuando sacamos fotos siempre tiene que aparecer gente.
en ICOMOS Internacional. Siempre tiene que estar gente, es una política, ¿no verdad?, institucional, donde está centrado, no solamente lo decimos, sino que también lo actuamos. Y por eso, hoy en día, no solamente hablamos del objeto, sino que hay una serie de patrimonios emergentes que nos estamos ocupando, como el cambio climático y el patrimonio, los derechos humanos. ¿Quién tiene derechos? ¿Cómo lo ejercemos los derechos? Y los garantes de derechos, ¿cómo garantizan el derecho a aquellos que son portadores de derechos? El patrimonio en riesgo es algo que tenemos que hablar más, por ejemplo, ahora lo de los incendios, ¿no es verdad? Es otro tema. Digamos, relacionarlo con las metas de desarrollo sostenible, el patrimonio cultural indígena. Y fíjense que en ICOMOS, que fue fundada en 1965, hoy, este año, a comienzos de este año, en enero, se genera un comité científico de ICOMOS de patrimonio en espacio aéreo. ¿Cuándo íbamos a decir que el espacio aéreo estábamos pensando? Es decir, esto para ver la miríada de patrimonios que tenemos. Y otro patrimonio es la descolonización. Y la descolonización pensada, fíjense lo conflictivo que es el patrimonio. Hoy en día, en la vereda de enfrente, en la República Argentina, se está discutiendo si sacan o no de Bariloche la estatua de Roca. ¿Sí? Lo están viendo, 5 minutos, ya estoy, con mirada de hoy. Lo dejo por ahí. Si nos sacan a Maciel, nos quedamos sin hospital, el gran traficante, sí, de esclavos. Bueno, pero esto también es patrimonio y es hoy en día cómo nos estamos viendo. No podemos cometer, como decía Barran, el pecado de traspolar en historia. No podemos mirar a la historia de hoy con ojos, es decir, a la historia de antes con ojos del presente, ¿no es cierto? Si no, nos quedamos sin Constitución del 30 porque la mujer no votaba. Bien, por otro lado, me apuro rápido, el lado perverso del patrimonio. Hay un lado perverso del patrimonio, es decir, que también mirar la ilusión de que todo es patrimonio, ¿no es verdad? El pensar, bueno, el tráfico ilícito de bienes culturales, la gentrificación, vaya si hay la mala gestión, porque nos apuramos por decir, bueno, un bien es patrimonio, y esto lo sabe bien el doctor Rey, es un bien, un monumento histórico, y después ¿cómo se gestiona? Mismo los bienes de patrimonio mundial. Tenemos el dinero, tenemos los recursos, ¿cómo interactuamos con las comunidades? Hay presencias y ausencias, las invisibilidades del patrimonio que también tenemos que llamar. Y aquí hay una figura que yo siempre me gusta citar, que es Laura Jenny Smith, una arqueóloga, antropóloga australiana, que ella habla del discurso autorizado del patrimonio. Dice que hay un discurso de las élites que omnibulan el resto de los discursos. Es decir, que hay un discurso autorizado del patrimonio que no nos permite ver otros relatos. Y habla ella de también ese patrimonio emocional y habla mucho del involucramiento de los visitantes. Eso emocional que tanto nos cuesta en la educación formal, que entre lo emocional tenemos una matriz tan cartesiana que, bueno, nos costó, son años. Ella habla del patrimonio como un recurso. Por otro lado, también, Madgin y Lesh lo sacaron en la pandemia, un libro que habla de lo emocional, el vínculo emocional de las personas a los lugares. Y hay otra pregunta, ¿qué lleva a las personas a valorar el patrimonio? Y tiene mucho que ver con lo emocional. Han hecho más de 1000 entrevistas, ¿no es verdad?, en Estados Unidos, en Inglaterra, y han llegado a la conclusión de que hay este vínculo. Y fíjense si el patrimonio no es emocional. En los Beatles, cuando hablaba de Penny Lane, ¿no? It's in my ears and in my eyes. Evidentemente hay algún recuerdo ahí. Liverpool ahora ya no está más en la lista de patrimonio, pero eso da para otra charla. No lo voy a decir hoy. ¿Por qué no está? Bien, pero ¿qué ideas son las claves? Que justamente el apego al lugar no es solo el lugar, sino es un constructo inherentemente emocional, dicen estos autores. Y además se construye con la comunidad. El patrimonio, muchas veces yo le decía, está declarado, pero ¿es conocido? Por ejemplo, la traza hoy hablaban también, ¿no verdad?, de la traza de las murallas con respecto a la traza de hoy de la ciudad. Y estamos hablando de la Plaza Independencia, donde ven el fuerte, la flecha roja, el fuerte, ¿no?, que era la mitad de la Plaza Independencia. En la segunda foto ustedes ven que hay una cuestión de vidrio, muchos lo vieron. Levanten la mano cuántos lo conocen eso, de vidrio, en la parte noroeste.
Bien, eso, si miran hacia abajo, está lo original de lo que era el bastión, eso que está en rojo, que lo hicieron en la reconstrucción. Pero la pregunta está, y acá está, sí, conservamos, pero ¿cómo se interpreta? Y se le dice al ciudadano que está esperando el ómnibus, porque va, para ahí vamos, tomamos el 105 para Carrasco. Y es un banco para él, de vidrio, ¿no? Qué divino. Bueno. Entonces, ahí me lleva a pensar que las intervenciones están dadas de lo que en educación hablamos mucho de la transposición didáctica, del saber sabio al saber enseñado. ¿Cómo hago yo para decirle al señor que está esperando el 105 que eso era un baluarte, que era del siglo XVIII? Tiene que haber una interpretación y eso está ligado al patrimonio. Por otra parte, en Brasil se trabaja mucho con esto de los inventarios participativos, la educación patrimonial, y el IFAN, es decir, el Instituto de Patrimonio Histórico y Artístico Nacional, trabaja mucho con esto de estimular que la comunidad busque sus propias referencias culturales. E hicieron, para la fortificación de Pernambuco, este libro que lo encuentran, está disponible en la web, entran a IFAN y está. ¿Qué eran las fortificaciones para la comunidad? Le preguntan. Y un señor, la tremenda fortificación de Pernambuco, que era de la dinastía Orange, que bueno, está allí, le dicen a un señor, un pescador, ¿qué significa para usted esta fortificación? Y el hombre dice, para mí es una sombra. ¿Cómo una sombra? Sí, porque yo cuando voy a pescar, vuelvo, y dice, voy a la sombra de la fortificación y me quedo allí. ¿Y para usted entró? No, nunca entré. Bueno, eso también para pensar. Y hay una geógrafa brasileña, Simone Sifoni, que dice, y mucho se habla de esto, que hay que conocer para preservar, valorar. Y ella dice, no, el conocer no, porque el conocer no está dado. El conocer es antes, se construye con la comunidad. Acá tiro otra para pensar. No es conocer, valorar y preservar. No, ¿qué hacemos? Es un constructo previo. Lo dejo por acá. Para ir a nuestro país, y hablo de las marcas patrimoniales y me voy a Cerrillos, una localidad aquí cercana que cumplió sus 106 años, ¿no? de existencia. Allí ellos hicieron esto que son marcas patrimoniales, 40 marcas patrimoniales. Esto está en la Plaza de los Cerrillos. Y miren qué interesante. Ahora les voy a decir cómo lo hicieron. Pero cuando vienen los profesores de Montevideo, les dicen, venga. Vamos a llevarlos, los mostramos las 20 marcas que tenemos y los llevan a conocer las marcas patrimoniales. Esta localidad, y acá viene la línea de larga duración, nace como un acuerdo de vecinos, o la línea de larga duración que se hablaba hoy de Brodel, como un acuerdo de vecinos, en un tiempo, ¿no verdad? Estamos hablando fines del siglo XIX, un tiempo bastante convulsionado. Y eso sigue hasta hoy. ¿Por qué? Porque ellos construyen estas marcas. Una, por ejemplo, es el Banco y la Santa Rita. Y usted me dice, ¿qué tiene un banco y una Santa Rita para nosotros? Sí, allí hay historias, hay gente que espera el ómnibus, hay parejas que se conformaron, y para ellos es una marca patrimonial. ¿Quién lo hace? La comunidad. ¿Cómo lo hicieron? A través de lo que yo lo llamo un trípode potenciador. Está la Unión Vecinal, está la Asociación Histórica, la Academia, y está el Consejo Municipal. Acá vemos el entramado de actores, el ecosistema que yo lo llamo. Está la academia, claro, pero también están los actores. Esto es importantísimo para que se comprenda la complejidad del patrimonio. No es solo desde un lugar que viene. Y por otro lado, y ya estoy terminando, la ciudadanía, para mí, la educación patrimonial es un dispositivo de construcción ciudadana. ¿Por qué? Porque justamente a partir de la educación patrimonial, no solo para el sistema formal, estoy hablando de los vecinos también, del señor pescador, de los señores de Cerrillos, es un dispositivo y un recurso. ¿Por qué? Porque podemos desde allí fomentar una conciencia social, un espíritu crítico, establecer y fortalecer una conciencia democrática y no olvidarnos del disfrute. Por otro lado, paso un pequeño aviso, yo he estado trabajando, como les decía, mucho sobre educación patrimonial y ahora la Universidad Ort publica una serie de fichas para los docentes que se publicaron antes de ayer, que están en la página del Instituto de Educación, que son pautas orientadoras para los docentes en esto de la educación patrimonial, que bueno, los invito y a que hagan críticas correspondientes. A modo de cierre para nuevas aperturas, el patrimonio cultural habla mucho más acerca del presente que del pasado.
y también, ¿no verdad?, tiene que servir para fortalecer el bienestar de las personas. Y ahí estoy pensando en el bienestar en su sentido más amplio, en el bienestar como ciudadano, en el bienestar como sujeto de derechos. ¿Qué necesitamos? Asegurar la participación social, recorrer nuevas formas de pensamiento y de acción para proteger los derechos humanos, entender la inclusión, pero también entender los distintos puntos de vista, conocimientos, saberes y experiencias, atender los procesos de escucha, acá hay mucho de empatía, de resignificación, de dialogicidad, fortalecer a las comunidades para ser resilientes, asegurar las nuevas tecnologías que permanezcan éticas y humanas, ahora que estamos hablando de lo que está pasando con las nuevas tecnologías, y por último, pensar en la educación patrimonial como un componente esencial en los enfoques contemporáneos de la gestión para garantizar un desarrollo sostenible. Muchas gracias.